días. Antes que nada, muchísimas gracias, amigos, amigas, por acompañarnos esta mañana. Es nuestra presentación de Cruz, Mi Última Noche en la Tierra. Vamos a ir construyendo el día, a partir del día hacia la noche. Vamos a estrenar en nuestra gran noche, nuestra última gran noche. Cruz, de Jack Holden, es el poderoso espectáculo unipersonal estrenado en Inglaterra en el 2021, convirtiéndose inmediatamente en el primer éxito teatral post-pandemia en Gran Bretaña. Ahora, amigos, Cruz llega a México. La historia narra las aventuras y desventuras de un joven quien vive con VIH en una tumultuosa década de los 80. La obra de teatro busca hacer un paralelismo con la época de los 80 y con la actualidad, en una reflexión lúdica, divertida, musical, sensual y últimamente muy conmovedora. Va de una reflexión sobre nuestra evolución como seres humanos en las últimas décadas y cómo nos comportamos en sociedad. Es el fin de una era y el principio de otra. Cruz es un espectáculo divertido, estremecedor, conmovedor sobre nuestros tiempos. Muchas gracias. Estamos aquí a partir del 24 de octubre en el Teatro Milán, que ha sido nuestra casa literalmente de todos los que estamos aquí, en muchos montajes. Pero les quiero confesar algo. Siento que este montaje es particular, es algo muy especial. La oportunidad de que compartamos muchísimas personas esta experiencia para ustedes lo hace muy particular. Y quiero presentar antes que nada a las personas que me acompañan aquí esta mañana: el señor Sergio Gabriel, quien es el productor general y quien ideó este espectáculo para traerlo aquí a México; Alejandro Spexer, quien es nuestro protagonista; el señor Alonso Íñiguez, quien adaptó y dirige este montaje. Muchísimas gracias, chicos, por acompañarnos aquí. La idea es que platiquemos. Es nuestro productor. Estamos aquí dándole. La idea es que platiquemos un poco y que conozcan de este espectáculo, y luego vamos a abrir la dinámica, obviamente, de preguntas y respuestas. Estamos ahora sí que abiertos para responderles todos sus cuestionamientos, pero yo quisiera iniciar preguntándole a Sergio Gabriel cómo nace la idea de traer Cruz a México y por qué, y viendo tanto teatro en todo el mundo, dijiste: este es el texto que tenemos que montar en la Ciudad de México. Primero que nada, buen día a todos. Me emociona muchísimo estar en una conferencia de teatro, porque como muchos de ustedes saben, pues yo fue lo que empecé haciendo, aunque ahora también hago muchos conciertos y hago muchas conferencias de conciertos. Hacer teatro es algo que es lo que más me gusta, lo que más me divierte, lo que me forjé y lo que toda mi vida he querido hacer. Y siempre, como le comentaba a Oscar, he aprovechado tanto mis giras o lo que tengo que viajar para poder ver teatro en todo el mundo y tratar de traer el mejor teatro a México, y siempre con una garantía de calidad, de buenos textos. Encontrar para mí buenos textos es algo sagrado. Yo cuando veo un texto que me impacta, que me llama la atención, no siempre me tiene nada más que gustar. He producido textos que simplemente a veces hasta me incomodan y digo, creo que México, al ser una capital teatral como lo que es, porque con mucho orgullo digo que mi ciudad, porque aquí nací y amo México, está lista para ver los mejores textos del mundo. Cuando he visto obras que van adelantadas a su tiempo, digo, México tiene toda la capacidad de poder ver esta obra. Y en la pandemia, cuando recién viajé a las primeras ciudades que abrieron el teatro, volé a Londres para ver este monólogo que me impactó. Me impactó desde lo lleno que estaba la sala, porque en esa época era muy difícil encontrar salas llenas, y un monólogo en un teatro de primera categoría con un actor que era el autor precisamente, con Jack Holden, y causaba ese impacto como si fuera un musical, y con un tema que es tan universal y que es un tema que a tantos años de cuando afectó en la época de los 80 sigue dando que hablar, como es el VIH. Yo me impactó muchísimo.
Yo nací el Día Mundial del SIDA y siempre es algo que siempre es un tema que me gusta leer, que me gusta investigar, que me gusta apoyar tanto a fundaciones, porque creo que es un tema que México puede ver en un escenario, pero yo dije, yo solo me atrevería a hacerlo si encuentro un actor que lo pueda hacer, porque la vi, me llamó muchísimo la atención, ya fue hace más de 3 años, y como también me gustaría agregar aquí, ahorita estamos en este estrado, yo me siento con 4 amigos, es un equipo de amigos, de gente que nos conocemos, con quien he podido trabajar laboralmente, como mi querido Alonso, con quien hicimos una temporada de muchísimos años en 2+2, que creo que antes de Afterglow fue de mis últimos estrenos, con Oscar Uriel, que es un gran amigo de hace muchísimos años, que le tengo un cariño muy especial y que dije, de la mano con él creo que debemos hacer este proyecto al que se ha entregado un cuerpo y alma, y yo sabía que cuando leyó el texto que le iba a enigmatizar igual que a mí, y bueno, empezando por quien si no lo hubiera aceptado no lo hubiera hecho, que fue Alejandro Spitzer, que lo vi un día en Nueva York y nos encontramos en un restaurante y le dije, ay, esta obra que me llamó tanto la atención, y él y yo íbamos a trabajar hace muchos años y por azares del destino no se dio, pero creo, y es una prueba más esta obra, que todo pasa cuando tiene que pasar y con el texto perfecto. En esa época era algo no de la misma magnitud como el compromiso que es Cruz. De verdad, si él no me hubiera dicho que sí, ni siquiera los derechos que fueron tan complicados los hubiera peleado tanto, porque es una obra que se ha presentado en Sudáfrica, creo que en Australia, Londres y México. Es la primera vez que se hace en español y no han dado los derechos tan fácil porque es un texto que se necesita un actor como Alejandro Spitzer para que pueda tener sentido, y que el autor ha cuidado muchísimo, Jack Holden. Entonces para mí es un privilegio estar en este teatro donde también he tenido temporadas que añoro y que quiero muchísimo, con gente súper profesional, con Mariana García y Pablo Perroni siempre abriéndonos las puertas, la gente del teatro, y literal fue como una tarde de amigos en la que todos pudieron acudir, que eso para mí es un sueño, tanto en mi vida personal como en la profesional. Así que pues a partir del 24 de octubre con esta obra celebro 15 años produciendo teatro y me emociona muchísimo. Gracias, Sergio. Quiero preguntarle a mi querido Alonso, director y adaptador de texto del inglés al español, ¿qué es Cruz? ¿Qué es Cruz y qué es lo que va a experimentar el público que nos acompaña aquí en el Teatro Unidad? Bueno, buenos días a todas, a todos y a todes. Creo que Cruz es una obra, para mí es una obra importante en cuanto a su contenido y en cuanto a lo que propone la obra. Es una historia de amor. Primero que nada es una historia de amor y es una historia de amor de esas historias de amor que merece ser contadas en un contexto específico, en un contexto que acota esa historia de amor, que es Londres, que es Soho en los 80s, en un momento en donde el VIH estaba pues en una verdadera pandemia, ¿no? Había una explosión en el contagio del virus, pero más allá de eso, que ese es, digamos, el contexto, es una historia de amor que atraviesa para mí justo eso, atraviesa el contexto y atraviesa el tiempo, y además de todo es un diálogo intergeneracional, porque ya verán la obra, pero son 2 generaciones hablándose la una a la otra, para que no se olvide una herida, una herida, una cicatriz que la comunidad carga, que la comunidad tiene, y que hay que recordarla y que hay que observarla, ya a lo mejor no con la gravedad con la que se veía hace tiempo, pero sí como un punto de concientización para las nuevas generaciones, y que podamos entender por qué heredamos ciertas cosas, por las cosas que sucedieron, además de ser una fiesta, además de ser una oda a la música y ser una oda, entender o explicar un poco el cambio de la música disco hacia la música electrónica en ese cambio de década que fue tan importante. Eso. Gracias, Alonso.
Alejandro Spitzer. Fíjense que Alejandro, y ustedes lo deben de recordar, fue protagonista de una obra que se llama Straight hace algunos años que montamos con mi hermano Manolo Caro, y creo que llegó Alejandro Spitzer muy jovencito y hizo casting, o sea, había varias personas para el nuevo personaje, y honestamente les quiero decir que nos sentimos bien orgullosos del tamaño de intérprete que se ha convertido. Cuando me contó de la obra, no había manera que dijera yo que no, porque yo quería salir antes que nada en la fotografía, ¿no? Con ellos, porque es un textazo. Pero, ¿saben qué, amigos? Más del éxito teatral, en taquilla que pueda tener un espectáculo, si no hay vínculos de amistad y de relaciones realmente reales y tácitas, no tiene sentido todo esto. Entonces, realmente estamos los tres muy contentos de que seas nuestro protagonista de Cruz. Le estás echando muchas ganas, que nos consta. Platícanos qué representa para ti este proyecto. Gracias, Oscar. Bueno, les digo a los tres que comparto sus palabras, y yo soy muy partidario de que los viajes tienen que ir de la mano con gente que sabes que no te va a soltar. Y entonces yo me siento muy en paz con eso, caminando con ustedes, así que les agradezco que estemos compartiendo esta aventura. Representa sin duda alguna el reto más grande que he tenido como intérprete a lo largo de mi carrera, no tengo duda de eso, en el que más incómodo me he sentido, en el que más miedo he sentido también, pero representa también el cuestionamiento que me vengo haciendo a partir de que he ido madurando como actor, y es qué necesito yo, ¿no? Como persona, como actor, y no qué necesitan los demás de mí. Y esta es una obra, un texto que yo había leído algo sobre este texto, pasó y casualmente nos encontramos Sergio y yo en Nueva York, y fue una maravillosa coincidencia, y entonces entendí que eso no era una casualidad, y nos pusimos a darle vueltas para hacer que sucediera, y eso es un texto con el que conecto mucho, que me parece que tiene unos cuestionamientos sumamente interesantes, sumamente poderosos, y que son muy universales, ¿no? Y que, como lo decía Alonso también, es una historia de amor, que es el lenguaje universal, ¿no? Es la manera en la que puedes conectar entre corazones. Estoy muy contento, estamos avanzando bien, yo creo, y con muchas ganas. Ahora que veo aquí el teatro, recuerdo que estuve aquí, la última vez que hice teatro fue en este teatro, y tengo grandes recuerdos, así que nada, con muchas ganas de poder ya estar aquí. Ayer que hablaba con Sergio Gabriel, me decía algo, y realmente tengo que confesar que no lo había pensado, y era como su interés de que se montara esta obra en esta entidad, en la Ciudad de México, esperando que nos vayamos de gira. Pero me dice, ¿sabes qué, Oscar? Es que pocas ciudades tienen esa característica que pueden darle la bienvenida a estas temáticas dentro de su cartelera teatral. Estamos hablando de ciudades como Nueva York, de ciudades como Londres, como Buenos Aires, y México. Estamos listos para poder hablar esto de frente, de una manera lúdica, respetuosa, entretenida también. Entonces, para que nos cuentes un poquito de eso, Sergio, de lo que me estabas diciendo ayer. Quería un poquito también agregar que en esta aventura no me aventé como productor nada más solo, con mi querido Oscar. También Alejandro está en la producción con nosotros, así que me siento muy tranquilo de que estamos juntos en este proyecto, y por eso está entregado también en cuerpo y alma. Estamos juntos como productores todos. Yo ayer sí le comentaba a Oscar, como algunos saben, porque veo caras familiares de hace muchos años, yo lo primero que empecé produciendo fue teatro, y especializándome primero en las Voice Nights, en las noches para público gay, como empezamos con Mentiras, o No sé si cortarme las venas, o muchísimas obras, y estos textos siempre que viajo y trato de encontrar algo para traer acá. Yo sí se lo comentaba a Oscar, creo que muy pocas ciudades en el mundo tienen la cartelera teatral tan importante que tenemos en México, tienen la apertura de poder ver algunos textos, y yo me he encontrado con temas como Afterglow, donde hay ciudades en el mismo país donde nos han prohibido presentarla, y eso todavía me duele como mexicano.
mexicano, que haya ciudades donde no sean tan abiertas para poder ver estos temas, porque gracias a Dios yo me siento súper orgulloso que la Ciudad de México tiene el público y tiene los teatros y tiene los actores para poder presentar temas que también son a lo mejor un poco fuera de lo común o a lo mejor un poco fuera de lo típico, como podría ser una comedia para hacer reír, un vodevil, que fue como el teatro que se hizo durante muchos años. Creo que gracias a espacios como este, a productores, actores, a directores como Alonso, hemos podido tocar temas mucho más profundos y con mucho orgullo decir que es la primera vez que se hace en español y que es un texto que México va a poderle dar el valor que le han dado en las principales ciudades culturalmente teatrales del mundo. Entonces, pues esperamos contar con su apoyo, con el público y que sea lo exitoso que merece, porque es un texto que merece ser visto y es un tema que merece ser tocado. Y sumarnos con Sergio Gabriel a darle voz a estos nuevos dramaturgos. La verdad, es muy padre, ¿no?, que ustedes tengan la oportunidad de ver revivals, ¿no? Se vale, porque pues, no pierde la dramaturgia universal, pero también descubrir nuevos autores, como es el caso de Jack Holden. Mi estimado Alonso, tuve la oportunidad de conocer a Jack Holden, británico, quien es el autor y protagonista del montaje inglés. Es un actor muy joven, la verdad, y él fue protagonista de una obra que a lo mejor ustedes recuerdan, que es War Horse, ¿no?, que luego hicieron película. Entonces, platícanos, Alonso, ¿cómo te fue en ese encuentro con Jack Holden? Pues sí, es siempre conocer a quien originó la idea, a quien se le ocurrió la historia. Jack me contaba que esto es un poco una historia real. Él trabajaba en un centro de ayuda telefónica y alguien le llamó y le contó esta historia, y un poco la obra de teatro narra la experiencia que él tuvo a partir de esa llamada telefónica, y fue una experiencia y una plática como muy enriquecedora para mí. Le pregunté sobre ciertas cosas acerca del texto, sobre ciertas inquietudes que yo tenía, y la verdad es que la respuesta de Jack fue siempre amable y además interesante entender como el origen de la obra y de esta plática intergeneracional de la que hablo, que donde él es la generación joven y quien le llamaba era una generación alguien que había vivido los 80s en su juventud plenamente, y esa comunicación que existe entre dos generaciones que están pues alejadas en este momento, es donde él se concientizó acerca de algo que él no tenía muy claro en ese momento, y entonces acabó haciendo una obra de teatro, un unipersonal que él escribe, actúa, y que es eso, como una declaración de algo que tiene que ver con la comunicación y con derribar los muros y poder crear puentes, más bien. Hay una alegoría en el texto con la música, es muy evidente, es el fin de la música disco y el principio de la música electrónica. La música juega un papel importantísimo en este montaje, amigos. Es de John Patrick Elliott, es música original para este montaje, que al señor Sergio Gabriel le costó mucho trabajo conseguir los derechos de, pero aquí la van a poder escuchar y es fantástica. Yo quiero preguntarle, antes de abrir micrófonos, a Alex y a querido Alonso, sobre su puesta en el aspecto musical. Yo siempre he sido muy musical en general, y creo que lo bello de esta historia y de este montaje es que la música es otro personaje, la escenografía es otro personaje. Entiendo que en cualquier obra de teatro eso se vive de esa manera, pero aquí es muy específico, ¿no? Y es muy poderosa también por lo que dices, porque marca el inicio y el fin de una era, ¿no? También me parece que la música refleja muy bien lo que en ese momento se estaba viviendo, ¿no? Que era como esta rebeldía y esta cosa de vamos a bailar lo que queremos bailar, y vamos a hacerlo y vamos a divertirnos, en la fiesta también nos va a representar, ¿no? Porque aunque intenten callarnos, aunque intenten ocultarnos, nosotros vamos a salir y vamos a bailar. Entonces me parece que el mundo musical de la historia representa muy bien lo que todos estos personajes y todas estas vidas estaban transitando. Una de las cosas, y que quería decirlo ahora, que me parece, no me gusta
utilizar la palabra necesaria para una historia, pero sí pienso que esta historia es necesaria. A mí cualquier historia que dignifique la vida de quienes con valentía lucharon por las libertades de las que hoy gozamos, me parece que se tiene que contar. Y esta historia tiene mucho de eso, ¿no? Yo creo que las nuevas generaciones que puedan ver esto, va a ser muy bello, ¿no? Poder dignificar esas vidas. ¿Quieres sumar algo? Bueno, les voy a decirlo, tenemos una planta creativa de primer nivel, amigos. Obviamente la adaptación y la dirección corre a cargo de mi querido Alonso Íñiguez. La producción general es del señor Sergio Gabriel, el diseño de escenografía de Javier Ángeles, que está haciendo un trabajo espectacular, diseño de iluminación de Mati Borglero, de Matías, diseño de vestuario de Atzin Hernández, la coreografía es de Mauricio Rico, porque van a ver ustedes bailar al señor Alejandro Spacer aquí en escena, la asistencia de dirección de mi querido José Manuel Majul, la producción ejecutiva de Diego Flores, de Osvaldo Montiel, la asistencia de producción de Alejandro Larracilla, el diseño gráfico es de Ernesto Moncada, que es muy distintivo su diseño y realmente contamos con la fortuna de tenerlo aquí. Y pues los esperamos a todos ustedes a partir del próximo 24 de octubre. Vénganse de fiesta, porque también esto es una fiesta.